Ahora sí. Y además anunciar que al final va a haber un sorteo de 2, yo les llamo kits de análisis biológico de suelos. No es el nombre exacto, pero es aproximado, que es gentileza de SOSEI, que es de las empresas que hace tiempo está trabajando en estos temas y que también apoyó esta actividad. Todos sabemos que la agricultura tiene problemas de acidez en los suelos y sin un buen pH los microorganismos no van a prosperar. Y todos sabemos que si capturamos carbono queremos algún día que los productores cobren por ello. Así que es un gusto recibir a Luciana Diano y a Charlie Herrera. Luciana Diano está en la dirección de Sicusa, empresa que trabaja en estos temas de encalado. Charlie Herrera tiene una no precisa presentación, tiene una vasta trayectoria agronómica, pero también además está trabajando en el tema de certificaciones, así que pónganse donde se sientan cómodos. Y bueno, yo quedo acá por si puedo ayudar en algo, pero los protagonistas son ustedes. Esto ya está. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Capaz que para muchos soy una cara nueva porque no acostumbramos a venir a este tipo de eventos. La empresa nuestra es una empresa que está desde el año 36 en todo lo que es la parte de cales y carbonatos. Y desde el 2015 empezamos a intensificar más en todo lo que es la parte de carbonatos para uso agrícola. Últimamente nosotros estamos ofreciendo 2 tipos de carbonato, que es para encalar tanto con calcio como con magnesio. Tenemos la posibilidad de ofrecer esos 2 tipos, pero por suerte en los últimos años se vienen haciendo muchos análisis y experimentos sobre todo esto del encalado, y sin duda ustedes ya saben mucho de que el encalado es beneficioso no solo para nivelar el pH, sino que para que los nutrientes estén disponibles para la planta y todo lo demás. Se me ocurrió en todo esto de la salud del suelo invitar a la empresa FMS, que es una consultora que está trabajando en todo lo que es el mercado de carbono y captar el mercado de carbono con las buenas prácticas ganaderas. Dentro de eso está todo el tema del encalado en una de las buenas prácticas ganaderas. Entonces invitamos a Charlie Herrera, el ingeniero agrónomo Charlie Herrera, que está encargado de toda la parte de servicios ambientales en todo lo que es el proyecto del carbono. Así que ahora le voy a dar la palabra a él para que les cuente más sobre algo que, por lo menos para mí, que además de ser industrial en todo lo que es los carbonatos, soy productora agropecuaria, que nos cuente más sobre todo ese proyecto que hoy por hoy va de la mano de todo lo que es la salud del suelo. Así que, Charlie. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo, por la invitación. Cuando hablábamos días atrás con Luciana, bueno, ¿dónde vamos a encarar esto? Para, de alguna manera, agregar valor y explicar de nuestra óptica. Entonces yo, para ser concreto y poder dar un mensaje claro, estuve pensando, y después de haber visto todas las exposiciones, que todas tienen un approach, una llegada muy interesante de diversos ángulos, dije, ok, voy a usar un par de conceptos que se manejaron acá que van a ser estribo para lo que yo quiero contarles. Por un lado, realmente celebrar que estemos hablando del suelo, propiamente dicho, y con todo lo que ello implica. Es importantísimo, Eduardo decía hoy en facultad, poco y nada, suelo en su más amplio sentido, sobre todo pensando en la vida en suelo. Es un gran debe, habiendo trabajado muchos años en empresas que están vinculadas al tema de cultivos, distintos sistemas productivos, nutrición de la planta, etcétera. Creo que ese es un gran debe de todos. No solo hablar, sino prestarle atención y hacer algo al respecto. Y el otro elemento que iba a utilizar de estribo es el que mencionaba Eduardo también, que es todo un mundo en sí mismo y tiene enfoques diversos. ¿Tá? En este caso, la idea que lo quería yo contarles a ustedes viene a partir, como se me presentó, de lo que nos está pasando desde una consultora que entró en el mundo de los servicios ambientales con todo lo que se habla y se escucha sobre el mercado de carbono, más recientemente el tema de libre deforestación, que la Unión Europea va a empezar a exigir seguramente, donde enfocamos el asunto totalmente de otra óptica y con otros procesos. Eso nos ha llevado a aprender mucho y verlo de otras ópticas, justamente no la tradicional como agrónomo, sino de lo que está pidiendo el mundo afuera, otro gran desafío, interpretar qué y cómo piden afuera.
Entonces, en esta lógica que estamos trabajando y intercambiando y aprendiendo con empresas de otros países, de aquí, empresas verificadoras, certificadoras, para traducir todo esto que queremos contar sobre cómo aumentar el carbono en suelo, por ende, el suelo y toda su vida y todo inmerso, bueno, tenemos que hablar un lenguaje nuevo, donde muchos conceptos ya lo sabemos y de alguna manera u otra lo aplicamos. Capaz que no de una manera holística, que sería lo ideal, pero bueno, cada uno con el abordaje que puede. En el caso nuestro, donde estamos trabajando ya muy avanzado en la parte de captura de carbono y buenas prácticas de manejo en ganadería, para crédito de carbono para ganadería, y no lo limito solo a ganadería de carne o leche, sino también en sistemas, por suerte, que tiene Uruguay, mixtos y demás. Eso implica una serie de acciones que tenemos que contarle al mundo, y ahí es un gran desafío de cómo lo contamos, que tenemos sistemas que tienen debes y que tienen la cantidad de virtudes también. Los debes van al sentido de lo que se ha hablado, que hay muchas cosas que no hacemos o que podríamos hacer, y hay herramientas y manejos, etc. Y después también potencialidades, que Uruguay las tiene y tiene que saber explicarlas, porque las certificaciones en general son, digamos, protocolos, son procesos donde nosotros, como siempre, hacer mercado chico y demás, y en nuestra región, estamos visto como se invierte la carga de la prueba, es decir, somos culpables hasta que se demuestra lo contrario. Por lo cual, todo lo bien que hacemos, en rotaciones, en uso de suelo, etcétera, en pasturas, en historia de pasturas, tenemos que saber contarlo. Tenemos que saber contarlo para vendernos bien, pero también a la hora de decir, bueno, yo quiero aprovechar un nuevo activo, y en eso nos dedicamos a ayudar a los productores, que se llama cobrar bonos de carbono. Y para eso hemos desarrollado prácticas de buen manejo, englobando lo que sería el concepto de ganadería regenerativa, que es un término bastante nuevo, pero que también tiene varias acepciones en Argentina, acá va más a la parte ecológica. Bueno, el concepto es manejar mejor y utilizar una serie de variables de la mejor manera posible para regenerar, para mejorar los suelos y todo el sistema. Entonces, en la práctica en lo que son las buenas prácticas de manejo, por ahí vamos a hacer una pequeña, un tipeo, un tic a una serie de cosas que nosotros tenemos que usar de referencia, de checklist, para que los productores que realmente quieran aprovechar este nuevo activo potencial, como es el bono de carbono, y que mañana también va a ser otro, va a ser libre de deforestación, que ya se va a exigir huella del agua, o sea, esto no va a quedar acá solo. Hay una serie de elementos que nosotros hacemos especial hincapié y acompañamos a los productores. Y de ahí va a derivar un poco lo que hablaba Luciana hoy, es decir, hay prácticas que por ahí nos cuesta más. La transferencia tecnológica famosa que estudiamos en facultad y que sociológicamente por ahí le buscamos explicaciones. Entonces, estos son como los punteos generales que nosotros tenemos en una metodología de buenas prácticas. Conocida, ¿no? Manejo del suelo, manejo de la vegetación, de los animales, el agua, otro gran debe que hace unos años poco y nada se hablaba, y agua en cantidad y calidad. Infraestructura, y por qué no también importantísimo en muchos sistemas y zonas culturales, el personal, que en nuestros países es fundamental. Culturalmente tenemos pocos establecimientos que sean trabajados directamente por los dueños. Pero entonces, bueno, en cada uno de ellos tenemos también, si hacemos doble clic, una serie de elementos para apuntar a mejorar. Algunos podrán ser más adoptables, otros menos, según cada caso. Y bueno, el manejo del suelo, acá podemos hablar, se habló muchísimo de reducir la erosión, gran mal histórico, por lo cual la siembra directa ha dado una muy buena solución. Mejorar el ciclo de los nutrientes, ahí tender a la perenización es uno de los elementos que más mueven la aguja. Del mismo modo la fertilización, después se verá si podemos repartir mejor lo que generamos y a partir de ahí ambientamos y vamos reponiendo los nutrientes que faltan. Producción de biomasa vegetal, hoy se hablaba, cuanto más biomasa, más fotosíntesis logremos, más capacidad de captar y de sumir carbono en el suelo. Incorporación de desechos animales, lo que mencionaba arriba, y el pH y encalado, que vamos a hacer un doble clic específico en eso. Ahora, cuando vamos, si querés pasar al tema de la desificación, bueno, quería cerrar antes de pasar a la desificación, el último concepto respecto del carbono. En el tema carbono y lo que nos miden y el cuento que tenemos que hacer para afuera, justamente es explicar que aplicamos buenas prácticas, que desde una línea de base que se dice a lo que vamos a hacer para adelante, nosotros estamos empezando o venimos aplicando buenas prácticas de manejo. Eso
como todo, hay que medirlo, hay que comprobarlo, hay que verificarlo por terceros y ahí se logrará o no la certificación de carbono y lo mismo para un proceso de certificación de libre carbono y demás. Lo importante es poder identificar cuáles son las cosas, primero, que yo estoy dispuesto a hacer culturalmente y en mi realidad. Segundo, identificar cuáles son las cosas que realmente mueven la aguja y que yo puedo aplicar e implementar. Y ahí el tema del suelo es uno de los elementos clave, porque ese, aplicando buenas prácticas, es uno de los secretos, entre comillas, de poder realmente capturar más carbono en esos suelos que efectivamente pueden. Y luego, bueno, lo que nos trae, que es una tecnología que hablábamos con Luciana, es de esas tantas cosas que en Uruguay ha tardado, lo vimos en facultad, vimos información, ves otros países que culturalmente lo tienen incorporado, el tema de las enmiendas y de medir el pH y primero aprontar bien, es como quien larga una carrera y uno está en pista dura y otro va en arena, sino primero le doy buenas condiciones al suelo por todo lo que se habló, por la dinámica microbiana y demás, y también del pH en sí mismo. Es decir, ahí creo que hay un gran debe y nos estuvimos desafiando con Luciana, bueno, ¿por qué en Uruguay nos ha costado tanto? Lo hablo como agrónomo, lo hablo como productor rural que también soy, y viendo un poco todo el ecosistema agronómico, claramente es algo que no lo hemos incorporado de una forma más masiva, a sabiendas de que hay información robusta, clara, que hay ambientes que realmente tienen una respuesta importante al respecto. Así que le dejo con Luciana para que profundice en el tema. Gracias. Bueno, acá en realidad está punteado todos los beneficios, como hoy les decía que hay varios estudios que están haciendo localmente de lo que es el encalado y los beneficios que trae el encalado. Ya lo vimos ahora en las otras charlas y no cabe duda que es así. Entonces nos preguntamos por qué no encalamos o por qué no se encala con la intensidad que deberíamos encalar. Cuando le preguntamos a esto a productores, también a agrónomos y gente que está en el rubro, nos dice, no, en Uruguay no hay cultura de encalado. Yo soy una convencida de que nosotros no somos que ahora hacemos las cosas bien y antes mal. Yo creo que se hicieron muy bien durante muchos años y por algo hoy llegamos a donde estamos. Entonces, es verdad, no se encalaba, pero es verdad que la producción de antes no era la misma de ahora. Antes era una producción muy extensiva. Nosotros no le pedíamos lo mismo que le pedimos ahora a la hectárea o a los kilos de carne por hectárea o a la producción, sea de soja, de trigo, de maíz, de lo que sea. Entonces quizás el suelo antes no lo necesitaba. La realidad es que nuestra producción hoy por hoy es muy intensiva y cada vez le queremos pedir más al suelo. Y de ahí es donde sale hoy por hoy mayor cantidad de carne por hectárea y en menos tiempo. Nosotros hoy por hoy estamos faenando animales muchos más jóvenes de lo que era antes, con mayor peso, y la tierra es la misma, no es que tenemos mayor cantidad de tierra para producir. Y por otro lado, los rendimientos en la parte agrícola. Hoy por hoy nosotros sacamos muchísimo más de todos los rendimientos, ya sea de maíz, de soja, de trigo o de lo que plantemos. Y eso es por el beneficio, sí, obviamente, de la parte genética, por la parte de fertilizantes o por si regamos o no regamos. Pero lo que no podemos perder de vista es que todo eso, sea por lo que sea, genético, riego o los tratamientos que le estemos haciendo, todo sale del suelo. Si nosotros no cuidamos el suelo y nuestro suelo no goza de buena salud, como se le dice ahora, nada de lo que hagamos va a servir. Entonces, creo que cuidar el suelo, creo que tener buenas prácticas de manejo para que tener un suelo saludable hace que el crecimiento actual sea bueno y tengamos crecimiento en el futuro. Acá ahora viene la parte donde nosotros consideramos, y como empresaria industrial que soy, y que no voy a mentirle, yo soy de Sicusa, soy la directora de Sicusa y vengo a ofrecer un producto que nosotros producimos, que es carbonato de calcio dolomítico y calcítico, que es nada más y nada menos que una piedra que sale de una cantera que nosotros explotamos y molemos a unas partículas muy finas que hacen que después eso se incorpore al suelo y tenga las reacciones que tenga que tener. Entonces, cuando hablamos de salud y además hablamos de que esto es, obviamente, es una inversión, porque nosotros acá les hice un ejemplo de 2 situaciones, incorporando 2 toneladas por hectárea o 4 toneladas por hectárea, cuánto le saldría por hectárea, y ahí llegamos a un número que la inversión por año sería entre 30 y 50 dólares por año, con un aumento en la producción que está más que comprobado y por suerte se han hecho estudios acá,
de que pueden llegarse a lograr unos rendimientos superiores al 30%, depende del ambiente. Entonces, hoy cuando Eduardo hablaba de que el cuidar el suelo o todo lo que es la parte del cuidado ambiental a veces no va de la mano a la rentabilidad, sino que tenemos que ceder rentabilidad para poder cuidar nuestro ecosistema, en este caso no. En este caso nosotros estamos pudiendo cuidarlo y a su vez ganando rentabilidad. Por eso es que cuando empezamos a armar la campaña de lo que es el carbonato y el encalado, pusimos este eslogan que es "Calcula, encalar te conviene". Así que lo nuestro era corto, queríamos captar la atención de todos ustedes, no aburrirlos, simplemente contarles de que existimos, estamos y que queremos impulsar todo lo que es esto, la salud del suelo y además tener buenas prácticas ganaderas y ponernos a disposición para si alguno quiere tener alguna o tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, estamos acá para escucharlos y les vuelvo a repetir, calcula. Muchas gracias a todos.